compañeros. En esta oportunidad les habla Carla Fabiola Pasachi Prieto, de la especialidad de emergencias y desastres. Les voy a presentar mi caso clínico, que en los datos generales la paciente con iniciales MMO de sexo femenino de 71 años de edad, que fue captada en el servicio de tópico de cirugía. En la fecha de ingreso, el 18 de junio del 2022 y la fecha de recolección de datos, el 23 de junio del 2022. En la nota de ingreso, el familiar refiere que hace aproximadamente 5 días presenta la paciente un aumento del volumen abdominal, negando náuseas y vómitos. La paciente refiere dolor abdominal intenso y difuso, por lo que acude al nosocomio. Tiene antecedentes de una obstrucción intestinal el 7 de septiembre del 2021 con una operación de laparotomía exploratoria más colectomía derecha y anastomosis iliotransversa más sigmoidectomía y anastomosis sigmoidea. La primera suboclusión intestinal fue el 12 de octubre del 2021 y a su ingreso se le efectiviza una tomografía abdominal donde se puede evidenciar una distensión de las asas intestinales y también tiene su prueba antígeno negativo. Le indican una tomografía abdominopélvica con contraste para descartar una suboclusión intestinal. Al examen físico, la paciente en regular estado general, en regular estado de hidratación, afebril, ventilando espontáneamente. A nivel del sistema nervioso central, con una escala de Glasgow 13 de 15 puntos, confusa por momentos, pupilas isocóricas y fotorreactivas, presencia de sonda nasogástrica gravedad con residuo fecaloide en un total de 1200 en 12 horas. Tórax y pulmones, el murmullo vesicular pasa bien en ambos campos pulmonares, no uso de músculos accesorios ni uso de oxígeno. A nivel cardiovascular, ruidos cardíacos, no soplos audibles, pulsos periféricos presentes. El abdomen distendido con dolor difuso en la palpación, ruidos hidroaéreos aumentados. Y el llenado capilar de 2 segundos tiene una LPP de segundo grado en zona sacra. Como antecedentes, tiene enfermedad de Parkinson, tomando con tratamiento de levodopa-carbidopa, hipotiroidismo, con tratamiento de levotiroxina para su depresión sertralina, vejiga neurogénica, que toma tamsulosin, una obstrucción intestinal. Quirúrgicamente, el 7 de septiembre de 2021, sobre la laparotomía exploratoria, más su colectomía derecha, y la anastomosis iliotransversa más sigmoidectomía. La suboclusión intestinal el 12 de octubre del 2021 y niega alergias a medicamentos. Con sus exámenes complementarios, en el AGA un pH de 7.43, un PCO2 de 43.5, presión de oxígeno 84.4, potasio en 3.6, sodio de 135, bicarbonato de 28.5, lactato de 0.4 y una glucosa de 113. En los análisis de laboratorio, una hemoglobina de 8.9 gramos por decilitro y una hematocrita de 28%. Leucocitos de 5.12 y plaquetas de 449, urea en 44 y creatinina de 0.5. Sus funciones vitales, una presión arterial de 135 sobre 75 miligramos de mercurio, frecuencia cardíaca 88 por minuto, saturación de oxígeno 96%, temperatura 37.2 grados centígrados y frecuencia respiratoria 20 por minuto. Con su diagnóstico médico fue la suboclusión intestinal. Y en el tratamiento estaba con indicaciones de NPO más sonda nasogástrica, cloruro de sodio 9%, 1000 cc endovenoso 1 y 2 frascos, metronidazol 500 miligramos cada 8 horas, metamizol 1 gramo endovenoso cada 8 horas, omeprazol 40 miligramos endovenoso cada 24 horas, metoclopramida 10 miligramos endovenoso cada 8 horas, ceftriaxona 2 gramos endovenoso cada 24 horas y control de funciones vitales más balance hídrico.
Con respecto a los patrones alterados en esta paciente, tenemos el patrón percepción, manejo de la salud. Tenemos acá sus antecedentes médicos, el Parkinson, hipotiroidismo, depresión, vejiga neurogénica, escoliosis, meningioma, obstrucción intestinal, suboclusión intestinal y la LPP de segundo grado en zona seca. Medicamentos habituales, tomaba lo que es la levodopa-carbidopa, levotiroxina, sertralina, tanzolosina, gabapentina y orfenadrina. El patrón cognitivo perceptivo, tenemos la escala de Glasgow de 13 puntos, apertura ocular 4, respuesta verbal 4 y respuesta motora 5. Refiere dolor abdominal en una escala de EVA de 7 de 10 puntos. En el patrón eliminación tenemos presencia de sonda nasogástrica, gravedad con residuo fecaloide un aproximado de 1200 cc en 12 horas y la presencia de sonda Foley proveniente desde casa con orina clara. En los diagnósticos de enfermería tenemos como prioritario el dolor agudo relacionado con agente biológico manifestado por fascia del dolor, expresión verbal y una escala de IVA de 7 de 10 puntos. Confusión aguda relacionado con envejecimiento, proceso patológico manifestado por agitación motriz, disfunción cognitiva y escala de Glasgow de 13 puntos. Deterioro de la integridad cutánea relacionado con inmovilización y manifestado por una LPP de segundo grado en zona sacra. El déficit del autocuidado, el baño, vestido relacionado con deterioro de la movilidad física manifestado por dificultad para realizar las actividades de higiene, baño y vestido. También tenemos el riesgo de infección relacionado con procedimientos invasivos como la colocación de la sonda nasogástrica, agentes lesivos físicos y también como la LPP de segundo grado. El riesgo de déficit de volumen de líquidos relacionado con pérdidas de líquidos por vías anormales como la sonda nasogástrica a gravedad. En el en el primer diagnóstico, dolor agudo relacionado con agente biológico manifestado por facial dolor, expresión verbal, el dolor abdominal y en una escala de EVA de 7 de 10 puntos. En el NOC tenemos el nivel del dolor con los indicadores del dolor referido, duración de los episodios del dolor, expresiones faciales del dolor, frotarse en el área afectada, irritabilidad y muecas de dolor. En las intervenciones del NIC tenemos el manejo del dolor agudo y también la administración de analgésico. En manejos del dolor agudo, realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluye localización, aparición, duración, frecuencia e intensidad, así como los factores que lo alivian y lo agudizan. La monitorización del dolor utilizando una herramienta de medición válida y fiable apropiada para la edad y capacidad de comunicación. Y asegurarse que el paciente reciba atención analgésica inmediata antes de que el dolor se agrave. En la administración de analgésicos, asegurar un enfoque holístico para el control del dolor, determinar la aparición, localización, duración y características, determinar el analgésico según el tipo de intensidad del dolor y comprobar en el historial de alergias o medicamentos alergias a medicamentos para poder administrarlo. Ya, tenemos el siguiente diagnóstico, confusión aguda relacionado con envejecimiento, proceso patológico manifestado por agitación motriz y disfunción cognitiva y una escala de Glasgow de 13 puntos. En el NOC vamos a evaluar lo que es el estado neurológico de la conciencia con indicadores de abre los ojos a los estímulos externos, orientación cognitiva, comunicación apropiada a la situación, obedece órdenes, atiende a los estímulos ambientales. También tenemos en las intervenciones del NIC lo que es la monitorización neurológica y también la orientación de la realidad. En la monitorización neurológica vamos a vigilar el nivel de conciencia, comprobar el nivel de orientación, vigilar las tendencias de la escala de Glasgow, monitorizar el tono muscular, movimiento motor, comparando a ambos lados del cuerpo simultáneamente, monitorizar funciones vitales, vigilar las características del habla, analizar el nivel de atención del estado de ánimo y conductas y notificar al médico los cambios del estado del paciente. En la orientación a la realidad tenemos acercarse al paciente despacio y de frente, realizar un acercamiento calmado y sin prisa al interactuar con el paciente.
hablar con el paciente de manera clara, a un ritmo, volumen y tonos adecuados, y informar al paciente acerca de las personas que se van a acercar a él para su atención. En el diagnóstico, deterioro de integridad cutánea relacionado con inmovilización manifestado por LPP de segundo grado en zona sacra. Tenemos en el NOC la curación de la herida por segunda intención con los indicadores de disminución del tamaño de la herida, secreción cero sanguinolenta, inflamación de la herida, piel macerada, necrosis, costra, mal olor de la herida, y con respecto a la severidad de la lesión física tenemos los indicadores de deterioro de la movilidad y disminución del nivel de conciencia. En las intervenciones del NIC tenemos los cuidados de las úlceras por presión y los cuidados de las heridas. En cuidados de úlceras por presión tenemos describir las características de la úlcera a intervalos regulares, como es el tamaño, la anchura, profundidad, el estadio, la posición, exudación, tejido necrótico y epitelización. También controlar el color, temperatura, edema, humedad y aspecto de la piel circundante. Limpiar la herida con solución no tóxica adecuada en movimientos circulares desde el centro. Aplicar un apósito adhesivo permeable a la úlcera según corresponda, remojar con solución salina según corresponda, y también cambiar de posición cada 1 o 2 horas para evitar la presión prolongada. Utilizar cama y colchones especiales según corresponda. En los cuidados de las heridas tenemos que cambiar los apósitos según la cantidad de exudado y drenaje, y enseñar a los familiares los procedimientos de cuidados de la herida. Con el diagnóstico de déficit de autocuidado, baño y vestido relacionado con deterioro de la movilidad física manifestado por dificultad para realizar actividades de higiene, baño y vestido, en el NOC tenemos los autocuidados, actividades de la vida diaria con los indicadores: se viste, se baña, higiene oral, se peina. Y autocuidados baño, que son los indicadores: se lava la cara, se lava la parte superior del cuerpo y se seca el cuerpo. En las intervenciones del NIC, ayuda en el autocuidado, que es considerar la edad del paciente al promover las actividades de autocuidado, observar la necesidad por parte del paciente de dispositivos adaptados para la higiene personal, proporcionar los objetos personales deseados, proporcionar ayuda hasta que el paciente sea totalmente capaz de asumir el autocuidado, establecer una rutina de actividades de autocuidado, y también controlar la integridad cutánea del paciente. Bien, eso sería todo. Muchas gracias.